Para el efecto conocido como Parallax o 2.5D, debemos utilizar primero Photoshop para separar nuestra imagen en capas. Voy a cargar nuestra imagen, abrir, busco la imagen en mis archivos, aquí está. La voy a recortar para eliminar toda esta parte que me sobra. Ya está. Voy primeramente a crear un fondo que necesito para mover después todas las piezas. Así que voy a duplicar nuestra capa, control C, control V, selecciono y bueno, primero la desbloqueo. La voy a rasterizar. Vale, duplico la imagen, selecciono con control C, control V. Aquí la tenemos, para no perder la imagen de inicio. Y para generar un fondo uniforme, sencillamente debemos seleccionar todo aquello que queremos conservar como fondo, es decir, la última capa. Bien, este trozo sería parte del fondo. Con control puedo añadir con shift puedo añadir esta otra parte de aquí a mi selección y ahora voy a la capa de copia y en edit voy a seleccionar fill o rellenar en español con el contenido de la selección y adaptación de color. Acepto. Y vale, la selección inversa la que tengo que hacer. Selecciono lo opuesto, voy a editar, rellenar, acepto. Y me rellena la selección inversa de lo que yo tenía aquí seleccionado. Bien. Ahora que ya tengo una capa de fondo, pues puedo sencillamente empezar a trabajar sobre el resto. Y ahora que he duplicado la capa, oculto la capa de base, selecciono con el lazo la parte del fondo, vale, invierto la selección, control shift I, edito, hago clic en rellenar, edit, rellenar, fill, content aware, adaptación de color y ok. Me ha rellenado toda la capa de un color más o menos uniforme que me puede servir para el propósito que nos planteamos. Bien, voy a la otra capa, oculto esta y empiezo a seleccionar aquellas partes que quiero separar en capas. Seleccionar esta calavera por una parte,
¿vale? Me voy a la capa esta, copio y pego. Bien, ya tengo esa parte aislada. Voy a seguir haciendo selecciones. Voy a seleccionar el palo. Copio y pego. Lo mismo con este de aquí. En la capa base seleccionamos todo lo que queremos. Esto es mejor hacerlo en este caso con la herramienta selección rápida, pero bueno, si queremos una selección muy ajustada podemos utilizar la pluma. En este caso voy a hacerlo rápido solo para mostrar lo que queremos conseguir. Bien, primero selecciono todo y luego haciendo clic en Alt deselecciono lo que no necesito. Puedo volver a Shift para añadir lo que sí quiero en la capa. Bien. Copiar, pegar. Voy a seleccionar finalmente el suelo. Esta parte de aquí pertenecería al fondo. La parte de arriba, primer plano. Y el siguiente plano sería el fondo en esta capa, por siempre. Vale. Copio y pego. Yo tengo dividido todo en capas que voy a nombrar para saber exactamente con lo que trabajo. Voy a mandar esta capa al fondo. Eso es. Aquí ya vemos nuestra composición como quedaría. Es un poco distinta, pero esto nos va a permitir animar el fondo. Bien, una vez que tengo todo esto hecho, puedo eliminar la capa base por el momento y guardar esto como un nuevo archivo que nos sirva para nuestro efecto parallax. Lo guardo como archivo de Photoshop con las capas incluidas y le digo guardar. Vale, y ahora pasamos a la parte de After Effects que tengo aquí abierto. Creamos una nueva composición y importamos nuestro archivo de Photoshop. Efecto parallax, aquí lo tenemos. Importante que mantenga las capas, importar como composición y mantener los tamaños de capa. Retain layer size. Ok. Aquí tenemos nuestras capas que ya podemos importar
a la composición. Bien, primero vamos a tener que reducirlo todo de tamaño. Aquí está. Adaptarlo a la composición y reordenarlas para que todo aparezca como debe. Como debe y por supuesto en el lugar en el que deben aparecer. Esta capa me ha duplicado esta información, así que voy a eliminar del techo 1, selecciono, voy a eliminar lo que no quiero, que es todo lo que pertenece al techo 2. Con lo cual, seleccionando el techo 2 con control, vuelvo a la capa de techo 1, le digo suprimir, con lo cual me ha eliminado esa parte. Bien, vuelvo a guardar en el mismo sitio para que ahora la variación se aplique sobre el archivo que tenemos importado. Y ahora ya podemos trabajar con esto. Bien, voy a cargar la foto, voy a importar la foto de base para poder utilizarla como plantilla. La coloco aquí, la adapto al fondo y ahora ya voy colocando las partes encima de esto para que más o menos todo encaje en su lugar. Por ahí estaría esta parte. Y decimos, no es imprescindible que esto esté exactamente en el mismo sitio, ¿no? Se trata de convertir lo que ya teníamos en otra cosa, no de ser totalmente fieles a la ilustración, a no ser que haya alguna razón realmente para ello. Bien, sigo haciendo esto. Rápidamente pongo el fondo abajo del todo. Coloco el palo encima del fondo. Voy a ocultar el fondo por el momento para poder seguir trabajando con la referencia. Por debajo de la calavera, importante. Bien. Finalmente el suelo en primer plano, porque es lo que considero que está más cerca del espectador. Bien, ahora lo tengo aquí más o menos encajado y ya puedo animar cada parte. Elimino la base, dejo que se vea el fondo y ya lo tenemos. Bien. Si queremos que esto sea más fino, no tenemos más que hacer una selección un poquito más detallada, incluso con los bordes menos definidos, más suavizados, quitar alguna capa de niebla con su transparencia, etcétera. Vale, vamos a proceder a animar cada parte. Vamos a empezar nuestra animación aquí. Nuestro proyecto, nuestra composición dura 15 segundos, con lo cual vamos a mover primero lo que más se va a desplazar, que es el suelo. Transformar. Posición. En este caso no vamos a utilizar la posición porque no queremos que se mueva, sino que se escale, es decir, que cambie de tamaño, porque esto se va a acercar, nos va a generar un efecto de zoom. Con lo cual le damos clic al reloj para generar un keyframe y en el segundo 15, que es el último, vamos a cambiar el tamaño a algo más o menos así, es decir, un 50% más de su tamaño original. Seleccionamos los dos keyframes
y clicamos F9 para que el desplazamiento sea más fluido. Bien, ya vemos que esto empieza a moverse. Y así, capa a capa, de la más cercana a la más lejana o a la inversa, reduciendo el cambio de tamaño para que el efecto realmente sea el que nos proponemos. Voy a ir a la calavera, que es la transformación inmediatamente subsiguiente. Voy a crear un keyframe en escala, me voy al segundo 15 y aumento el tamaño, en vez de un 50 esta vez, quizá a un 43%. Estaría bien. Bien. Seleccionamos los keyframes y le doy F9 para movimiento más fluido. Selecciono el palo, escalar, y el palo va a aumentar, pues algo similar, un 43. Estaría bien. Vale. F9 y cerramos. Los carteles tienen que moverse al mismo tamaño que el palo de atrás, porque supone que esto es una cruz en lo que estaría clavado, con lo cual desplazamos también al último segundo. He creado un keyframe al final sin querer. Lo creamos en el segundo 0, el primer keyframe, y le escalamos al final al 43%. Muy bien. Pues vemos que se desplaza por encima de la calavera, con lo cual debemos prestar atención a enviar esta capa detrás de la calavera. Eso es. Seleccionar los keyframes, F9, para que todo se mueva a la vez. Si utilizamos F9 en uno, tenemos que utilizarlo en todas las capas. Voy a seleccionar ahora el techo y hacer lo mismo. Transformar, escala, vemos que nos desaparece de plano, pero no hay mayor problema con eso. Podemos hacerlo cambiar de tamaño tenemos un problema con esto porque ahora cuando esto se desplaza, si nosotros ahora movemos el techo, vemos que se genera este hueco, con lo cual vamos al archivo de Photoshop, que siempre podemos seguir manipulando, y tenemos que añadirle un fondo al techo 2, es decir, a este, aquí, para que no quede tan vacío, que no haya un corte tan exagerado. Con lo cual seleccionamos el techo 1 y seleccionando también seleccionamos el techo 2, perdón, vamos a crear una nueva capa. Vamos a hacer clic en rellenar, a ver si esto nos soluciona un poco el problema. Eso es, ya tenemos algo de fondo repetido con este, todo añadido en el techo 1, con lo cual ahora no nos aparecerá la grieta esa que teníamos. Vamos a guardar el archivo, guardamos y ahora debería aparecer aquí tal cual lo queremos. Eso es. Muy bien, pues ya estaría por el momento. Claro, seleccionamos ambos keyframes, F9. Podríamos variar más el movimiento siempre con este parámetro, pues tendríamos que hacer a todos. Y vamos a pasar al otro techo. Ponemos un keyframe en escala
al segundo 15 y que varíe un 37%. También la parte que más atrás se queda. Bien. Ahora vamos a hacer que el fondo, he añadido el F9. Ahora vamos a hacer que el fondo se desplace un poco hacia un lado para que dé más sensación de movimiento. Fondo, transformar, y en posición generamos un keyframe y en el segundo 15 le decimos que su posición haya pasado a estar, aumentamos su tamaño sin problema, no nos importa, y le decimos que en el último keyframe su movimiento, su posición sea más bien esta. Tiene el movimiento quizá un poco exagerado, pero no me parece un problema. Bien, pues ya estaría nuestro efecto parallax más o menos realizado. Siempre a bote pronto y poco definido, pero la técnica está aquí. Cualquier mejora pues puede ser conseguida matizando más quizá los bordes, el movimiento, haciendo que todo concuerde un poquito mejor, ¿no? Pero ya es una cosa muy distinta a la ilustración que teníamos en el primer momento. A esto se le puede añadir un efecto nuevo para añadirle un poquito más de movimiento, que se trata de de distorsionar con Mesh Warp una parte en concreto del cómputo global. Vamos a reducir las líneas porque solo queremos en realidad una intersección. Eso es, vamos a decirle que 2 y ya está. Vamos a decirle que 4 quizá, o 3. Enter. A ver, puede ser. Bien, vamos a generar un keyframe en la malla de distorsión y otro. No, de hecho vamos a mover las dos, con lo cual necesito una columna más o dos. Vamos a añadirle un poquito más. Vale. Ya hemos generado la distorsión, así que vamos a decirle a esto que rápidamente se mueva así, pero que luego esto vuelva a su posición, con lo cual copiamos este keyframe y lo volvemos a poner justo después, control C, control V, con lo cual tenemos que ahí se ha movido. Vamos a moverlos un poquito más adelante, vamos a separar la vuelta, vamos a seleccionar los dos y darle F9. Vamos a rebobinar ahora que ya ha cargado y ver que esto ya se mueve de otra forma. Vamos a
con este. Vamos a copiar y pegar esto muy juntito para que no haya problema. Y en este keyframe seguimos moviendo para que se mueva este otro cartel que tenemos a la izquierda y que rápidamente esto vuelva a su posición inicial. Vamos a hacer que el movimiento sea un poco más rápido, alejarnos, a ver qué tal se ve. Podría ser y hasta aquí el efecto parallax.